sabemos que significa vaso sanguíneo del griego, etiología, que significa estudio. Lo definimos entonces como el estudio de los vasos sanguíneos linfáticos y sus enfermedades. Desde el punto de vista anatómico, solo les vamos a explicar lo que es la estructura, lo que compone el cuerpo humano. Yo les decía al principio que ya vamos conociendo mejor la casita de las tuberías, ¿ok? Las tuberías por donde fluye el agua blanca, es decir, el agua limpia, y el agua de los baños, lo que se conoce como agua de cloaca, que serían las venas. Esta analogía les voy a ir explicando más adelante. Gracias. Importancia de por qué tenemos que conocer la biología, eso es obvio. Es una malformación vascular en piso de boca, ¿ok? En este caso arterial. El odontólogo trabaja directamente en zonas altamente vascularizadas, ¿ok? Esta es la vena facial durante una bichectomía que también se puede conseguir. Tenemos que conocerla, tenemos que saber de dónde viene, tenemos que saber qué pasa si yo corto esa vena allí. Esta es la vena lingual, donde el excede existe una lesión en el piso de boca que se llama ránula, que también se puede exponer y tenemos que saber. ¿Dónde está el vino? El pila que vamos a ver mucha sangre. Cierras los ojos. Ajá. Para el que no le interese en lo absoluto la cirugía, es válido y me diga, doctor, a mí solo me interesan las muelitas, porque yo voy a vivir de por vida de muelitas. Todas las muelitas, todos los dientes están irrigados y drenados por arterias y venas que vamos a conocer de dónde vienen. Entonces, si no les interesa cirugía, si solo les interesa odontología, también tienen que conocer dónde están trabajando. ¿Entendido? Ok, empezamos con el sistema circulatorio en general. ¿Ok? Y exhibir, ¿cómo definirías el sistema circulatorio? Con sus palabras, nada técnico. El sistema circulatorio es una red de vasos sanguíneos por el que atraviesa la sangre oxigenada y también Ok, tal cual. Se llama sistema porque es un circuito, ¿ok? Una enorme maraña de vasos que recorren nuestro cuerpo. Estos circuitos se van a dividir en pulmonar y sistémico. El circuito pulmonar es el circuito que les va a llevar la sangre desde su corazón a los pulmones para oxigenarlo. Y el sistémico es el que les va a llevar la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. ¿Qué es lo que lleva cada vaso sanguíneo? Sangre. La sangre total en el cuerpo humano se conoce como volemia. La volemia es la cantidad de sangre que tienen ustedes en este momento recorriendo su cuerpo, que aproximadamente va entre 5 a 7 litros. Sistema circulatorio ya sabemos que es, hay dos grandes circuitos, pulmonar, sistémico, nada difícil de entender, uno va a los pulmones, otro va al resto del cuerpo. Y volemia, la cantidad de sangre que hay en nuestro cuerpo. Claro hasta ahora, ¿verdad? Todavía no he dicho nada difícil. Corazón, lírimo, ¿cómo definirías el corazón con tus palabras? El órgano principal del sistema circulatorio, ya que es el que impulsa la sangre hacia todo lo... Bien. Desde el punto de vista técnico, el corazón se conoce como una bomba muscular, ¿ok? Es puro músculo, ¿de acuerdo? Es algo más grande que su propio puño cerrado. Si ustedes se ven su puñito, de ese tamaño más o menos sería su corazón. Es una bomba muscular que sirve tanto para presionar como para aspirar. Presiona, impulsa, eyecta la sangre arterial, la sangre oxigenada, y drena, capta o succiona la sangre venosa, la sangre que no tiene oxígeno, ¿ok? El lado derecho del corazón va a recibir la sangre venosa, la sangre que no está oxigenada, las aguas negras, la cloaca del cuerpo. Esa sangre que recorrió ya todo el cuerpo, recogió los desechos y los lleva otra vez al corazón. Esa es la sangre venosa. Llega al lado derecho, mientras que del lado izquierdo, ¿ok?, va a venir la sangre limpia, la sangre arterial, la sangre oxigenada. Del lado izquierdo es donde va a salir por los sistemas que vamos a conocer el día de hoy hacia el resto del cuerpo, latiendo aproximadamente 60 latidos por minuto. Eso es lo que se conoce como pulso. ¿Dónde está el corazón? Con tus palabras. Ahí tienes una imagen. ¿Dónde está? Está más hacia la parte izquierda del cuerpo. ¿Dónde más está? Ahí lo tienen. Está entre estos señores que son los pulmones.
en el pecho, está entre los pulmones, debajo de este músculo que es el diafragma, que aquellos que cantan van a saber que ese músculo es el timo en un paciente que no se ha terminado de atrofiar, y aquí está el corazón, ¿ok? En su pecho, del tamaño entre los dos pulmones. La configuración externa del corazón, tal cual como estudiamos toda la anatomía, la vamos a comparar con una figura geométrica, en este caso un triángulo. La base, que es esta que está acá, está mirando hacia arriba y hacia atrás, orientada posteriormente, entre los cuerpos de las vértebras T6 y T9. Nichols no está, ¿verdad? No. ¿Qué significa T9? Le pregunto por Nichols. ¿Alguien estaba conmigo en el ambulatorio 1 de mayo el lunes? Vos no estabas, pero a decir. Es la abertura torácica número 9. Torácica 9, ya vimos astrología. El lunes nos llegó un paciente que le decía al doctor Nichols que a ella le habían operado L1 y L2. Y él quedó como si en su vida hubiese visto las vértebras. C es cervical, hay 7. C1 a C7. T es torácico, como explicando Ana, tenemos 12, T1 a T12. Y las L, que son las lumbares, ¿ok? Podemos tener hasta 8, ¿ok? Son las que tienen la L. No se les puede olvidar cuáles son las vértebras, al menos los grupos. Desde las lumbares también están las cositas. Sí. No se les puede olvidar C de cervical, T de torácico, L de lumbar. Si un paciente les llega a consultar, como llegó el lunes, y le dice, doctor, me operaron de L9 en la columna, y él quedó reseteado. En fin, el corazón está entre T6, torácica 9, torácica 6 y torácica 9, más o menos a este nivel. Y el vértice del triángulo que les voy diciendo se apunta hacia inferior y hacia la izquierda, ¿ok? Más o menos a nivel del quinto espacio intercostal, ¿ok? Seguimos con la configuración del corazón. Si nosotros tomamos el corazón y lo cortamos para estudiar la histología, y eso lo debieron haber visto, él está compuesto por 3 capas. La más profunda, la que está hacia adentro, la que toca la sangre, es el endocardio. Endo significa adentro de endodoncia. Endodoncia significa dentro del diente. Endocardio, endo, adentro, cardio, corazón. Nunca se les puede olvidar, si yo les pregunto en el examen cuál es el endocardio, es el de adentro. ¿Ok? Miocardio va a ser la del medio. Mio de músculo, miología. Hubo una que me escribió en los trabajos, se llama artrología, astrología. ¿Quién fue? No está aquí. No le bajé el punto, pero lo veo muchas veces. Miocardio es la parte Yo sé quién fue. de las capas del corazón. Mio, músculo, cardio, corazón. Capa muscular de las capitas del corazón. Ya llevamos 2. Endocardio, miocardio, y el de arriba es el epicardio. Se van a confundir porque van a haber autores que van a decir que el de afuera se llama el pericardio, peri de alrededor, ¿ok? Pero en buenos términos es el epicardio, porque después de estas 3 capas está la capa más externa que rodea todo el corazón, que se los voy a mostrar aquí, que ese sí es el pericardio. Elvia, cierra los ojos, por favor. Si nosotros abrimos el tórax, ¿ok? Sabemos que tenemos que quitar el esternón para poder exponerlo, ¿ok? Vamos a ver la primera capa que va a cubrir todas las vísceras. Ese todavía no es el pericardio. Y nosotros diseccionamos con un electrobisturí esa capa y llegamos a la más profunda, pero la más superficial del corazón. Van a ver cuando el cirujano quita el dedito. Van a ver que esto amarillo que se debe ver acá, ese sí es el pericardio, porque tapiza todo el corazón. Entonces, capas del corazón: endocardio, miocardio y epicardio. Y todo el corazón está recubierto como por una cápsula que se llama pericardio. ¿Dudas hasta acá? El cardio es como tejido Adiposo, seroso y capsular. Configuración del corazón. Esto es un esquema que necesito que presten toda la atención del mundo, porque si no entendemos esto no vamos a entender el resto de la biología. Para su estudio lo vamos a dividir en 4. Arriba, estas 2 cavidades que están mi puntero se llaman aurículas. Actualmente se llaman atrios. Esta es la única salvedad que yo voy a hacer hasta ahora. No me importa que la llamen aurículas, porque van a ver que hay cardiólogos que todavía las llaman aurículas. Entonces, si se le paran al lado de un cardiólogo,
y le dicen, no, el atrio derecho, y no está actualizado, nos va a mirar como si estuviese en suspenso. Entonces nos podemos quedar con aurícula, siempre y cuando sepan que atrios es el nuevo nombre. ¿De acuerdo? ¿Se fue bien? ¿A qué se debe el cambio? Porque a los anatomistas les gusta dañarles la existencia a los estudiantes. Ok. Aurículas, de esas tenemos dos, son las que están arriba. Y abajo tenemos otras dos cavidades que son más grandes, ventrículos, excelente. Eso todavía se llaman así. Dos aurículas, dos ventrículos. Las aurículas están arriba, los ventrículos están abajo. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ahora, tenemos algo que separa estas cavidades. Esto del medio, que separa el lado derecho del lado izquierdo del corazón, se llama tabique. ¿Ok? Arriba va a ser el tabique interauricular, porque está entre las aurículas, y abajo interventricular, porque está entre los ventrículos. ¿Dudas hasta ahí? No. Nos falta ver qué es lo que separa las aurículas de los ventrículos, que son válvulas, que son las que permiten que fluya la sangre. ¿Ok? Del lado derecho tenemos la válvula tricúspide y del lado izquierdo la bicúspide. ¿Ok? O mitral. Bien. Bueno, está claro. No sé dónde vieron eso, pero bien. Bien, del lado derecho del corazón van a ver dos vasos, uno arriba y uno abajo. Estas son las señoras venas cavas. Bien, y del lado izquierdo solo vemos que sale una, que es la aorta. ¿Ok? Repito hasta aquí, dos aurículas, dos ventrículos separados por tabiques. Las aurículas de los ventrículos separados por válvulas, tricúspide del lado derecho, bicúspide del lado izquierdo. Del lado izquierdo van a llegar las venas cavas, una superior y una inferior, y del lado izquierdo, perdón, del derecho las cavas, y del lado izquierdo sale la aorta. Hay otras cosas que llegan allí y salen, que son las pulmonares. ¿Ok? Que cuando veamos en el siguiente video lo vamos a estudiar mejor. Van a seguir la secuencia del video y vamos a ver que en la circulación del cuerpo lo podemos dividir en del lado derecho del corazón, esto es sangre desoxigenada, la sangre sucia, la sangre de cloaca, que recogió de todo el cuerpo humano, lo lleva a la aurícula derecha, aquí. De allí pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho. De aquí ella sube por la arteria pulmonar. Ojo con esto, la única, bueno, ahorita voy con eso. De la pulmonar regresa por la vena pulmonar a la aurícula izquierda, porque recuerden que veníamos del derecho, y de la aurícula izquierda por la válvula bicúspide al ventrículo izquierdo, y de allí se direcciona a todo el cuerpo por la aorta. ¿Entendieron? Sí. Bien, ¿qué fue? Yo tengo una duda, porque esa fue mi confusión en el porque usted sabe que las arterias siempre llevan sangre. Ajá, ya te lo voy a aclarar antes de ir a la pregunta. La única arteria en el cuerpo humano que lleva sangre desoxigenada es la pulmonar. ¿Por qué? Lo que define una arteria o una vena, que lo vamos a estudiar más adelante, va a ser no va a ser si lleva sangre o recoge sangre, va a ser si llega al órgano o sale del órgano. En este caso, el órgano es el corazón, y del corazón la sangre fluye al pulmón, le confiere el nombre de arteria, pero lleva sangre desoxigenada. Pasa ahora el contrario con la arteria pulmonar. La arteria pulmonar la vena pulmonar, que va en retroceso del pulmón al corazón. Como retorna se llama vena, pero como trae sangre que ya pasó por los pulmones, ustedes usan su imaginación y tienen que saber que ya se oxigenó, y al oxigenarse vuelve al corazón, pero por la vena pulmonar. En la pregunta de examen que les puedo hacer, ¿cuál es la única vena que lleva sangre oxigenada? La pulmonar. ¿Cuál es la única arteria que lleva sangre desoxigenada? La pulmonar. Sencillísimo. ¿Alguna duda con cómo fluye la sangre del corazón? ¿Quién recoge toda la sangre del corazón? La vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Quién distribuye toda la sangre? La arteria aorta. Bueno, está claro. Hay algo que se llama insuficiencia de la válvula mitral, insuficiencia de la tricúspide, cualquier válvula puede tener una insuficiencia.
insuficiencia, que es cuando la válvula no cierra completamente y se regresa la sangre. Puede ser un prolapso, puede ser insuficiencia. ¿Qué significa eso? Que no cierra completamente. Y al no cerrar, en lugar de que la sangre se vaya a la aorta, se regresa a la aurícula. ¿Bien? ¿Dudas? Circulación mayor, circulación menor, unidireccional, bidireccional, eso lo vimos en fisiología. Desde el punto de vista anatómico, a mí en estos momentos me interesa que se graben que del lado derecho llega la desoxigenada y del lado izquierdo sale la arterial. ¿Ok? Cuando la válvula tiene ciertos problemas y la sangre se devuelve inflada, Ya dejaría de ser, voy para atrás entonces, ya dejaría de ser, escuche, la duda de uno puede ser la duda de otro, dejaría de ser unidireccional porque en lugar de solo ir a la aorta, se regresa, se regurgita y pasa a ser bidireccional, porque sube también a la aorta, pero también se te regresa y pasa a ser bidireccional porque va en dos direcciones. ¿Entendido? Desde el punto de vista anatómico, algo más que tengamos que saber del corazón es que la irrigación viene de las arterias coronarias. Tenemos dos, una izquierda y una derecha. Y el drenaje venoso de las venas cardíacas. Esas son tres. Todas empiezan por N. Menor, media y magna. ¿Ok? Esa es la irrigación del corazón. Con que se me sepan eso es suficiente. ¿Qué fue? ¿Entendieron? Coronarias de corazón, no de corona. pero son Media, menor y magna. Y la inervación, estoy seguro que ya en fisiología tuvieron que haber visto todo el músculo, todo el gas de Hirsch y todas esas cosas, ¿ok? Para anatomía humana me interesa solo que sepan que la inervación viene de fibras autónomas, porque ustedes no controlan si su corazón late rápido o despacio, es el cerebro y el propio corazón, que si ya vieron fisiología deben saber que tiene un pequeño cerebro, ¿ok? Del plexo coronario, coronario de corazón. Irrigación, arterias coronarias y venas cardíacas. Los nombres son supremamente sencillos. Coronario de corazón, cardíaco de cardíaco. Y inervación, fibras autónomas del plexo cardíaco. ¿Entendido hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Hay algo que se llama infarto de miocardio. Estas que serían las venas cardíacas y las arterias coronarias, ellas se pueden tapar. Esto que está aquí es grasa. Aquí estaría fluyendo normalmente hacia la sangre, hacia el corazón, ¿ok? Pero cuando la grasa tapa, ¿ok? Forma un trombo, se detiene el riego sanguíneo, el corazón sufre de infarto. Un infarto es muerte celular. Esto negrito que se ve acá es el infarto. Al infartarse, el corazón, las células mueren. Ojo con esto, el dolor de un infarto se puede irradiar al miembro superior izquierdo y a la mandíbula del lado izquierdo. Pacientes que le lleguen a ustedes con aumento en las palpitaciones, dolor precordial, dolor irradiado al miembro superior del lado izquierdo y dolor en el mandíbula inferior, sospechen de un infarto. No le busquen origen en la colita, vean, vayan más allá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser el odontólogo quien vea de entrada un infarto, porque el paciente lo puede confundir con dolor de muela. ¿Entendido? Bien. Hasta aquí es lo que tenemos que saber por ahora del corazón. ¿Entendido? Dos aurículas, dos ventrículos, endocardio, miocardio, epicardio y pericardio. ¿Ok? La circulación, lado derecho, desoxigenada, lado izquierdo oxigenada, venas cavas, arteria aorta. Sencillo, ¿verdad? Ok. Vamos con los vasos sanguíneos, que también va a ser muy fácil de entender. Ya sabemos todos que tenemos arterias y venas. Las arterias llevan sangre y las venas. Bien. Todos los vasos sanguíneos van a estar formados por tres capitas. Ya saben que las del corazón son tres. Recuérdenla. La de adentro, la del medio, la de afuera y la que rodea todo el corazón. Vamos con las capas de los vasos sanguíneos que van a ser, se van a llamar todas túnicas, ¿ok? Porque son como capitas, como la túnica de la Biblia, ¿ok?
túnica íntima, íntima porque está la que está más adentro, túnica media, porque está en el medio, es obvio, y la túnica adventicia porque está alrededor. Es demasiado fácil de recordar. 3 túnicas forman los vasos sanguíneos. La de adentro, túnica, la del medio, túnica media, y la de afuera, túnica. Bien, diferencia entre arterias y venas. Las arterias van a tener una capita de músculo en la túnica media. Las venas también lo tienen, pero mucho menos desarrollado, porque las arterias laten. ¿Ok? Cuando ustedes toman pulso arterial, porque las venas no tienen palpitar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me las diferencia? Las venas tienen válvulas, porque como ellas no laten, ellas tienen que evitar que la sangre se regrese, y esas válvulas cierran para prevenir que se devuelva. ¿Ok? Cosa que las arterias no tienen. Las arterias son de lumen, el lumen es lo de adentro, ese hueco, ese túnel se llama lumen, ¿ok? Que va por dentro de las arterias. Ellas no tienen válvulas, las venas sí. Para tomar pH tiene que ser arterial, porque ahí es donde están concentrados los gases sanguíneos que necesitamos medir. Para eso se tiene que colocar, por ejemplo, llegar a tocar la arteria. Generalmente se hace en la radial o en la femoral. Generalmente cuando ustedes le sacan sangre, que van a cualquier laboratorio, siempre les llegan a las venas. Las venas siempre son más superficiales que las arterias. Cuando van a tomar pH y gases sí tienen que llegar a una arteria. Y te tienen que colocar la aguja así, hasta llegar a la radial. ¿Para qué? Para sentir yo coloco los dedos, pero es para sentir una fosa que está allí, que es la fosa cubital, por donde puedes llegarle a la arteria. Igual en la femoral. Ajá, ya va. Dudas entre las arterias y las venas. A medida que ellas se van haciendo, voy para allá, a medida que ellas se van haciendo más pequeñas, las arterias se llaman arteriolas y las venas vénulas. No me he escrito en el examen, por favor, veniolas. ¿Ok? ¿Qué fue? ¿Cómo se llaman las válvulas de la vena? Válvulas venosas. No tienen nombre. El sangrado arterial, si esta es una arteria femoral cortada, el sangrado arterial es así, a chorros, latente, escandaloso. Mientras que el sangrado de tipo venoso es en capa, es más suave, es relajado. ¿Okay? Si ustedes, por ejemplo, están sacando una abuelita en tercer año y se les presenta un sangrado que sea más o menos parecido al chorro que veíamos aquí, piensen que es arterial. Si se les presenta un sangrado en capas, lento, no profuso, piensen que sea venoso. ¿Qué me interesa a mí saber eso? Que si es arterial, las medidas hemostáticas son distintas. Tienen que llamar a un cirujano. Si es venoso, con presión, solamente con su dedito y gasa, eso va a parar. ¿Ok? Ajá, arterias, arteriolas, venas, vénulas. Hay otra cosa más pequeña que son los capilares. ¿Ok? El fin de la sangre es llegar a la célula. Aquí dice tejidos porque todas las células conforman los tejidos. ¿Ok? El fin de todo ese recorrido que hace la sangre es llegar a nutrir cada célula. Y ustedes me imagino que saben que las células son microscópicas. Los capilares son los vasos más pequeños que también son microscópicos. Es decir, nadie me puede decir aquí, doctor, vi un capilar. Porque son microscópicos, no se me confundan con eso. Lo más pequeño de una arteria es la arteriola. Lo más pequeño de una vena es la vénula. Pero hay algo todavía más pequeño que es microscópico, que son los capilares. Que son los que les van a dar la nutrición o a recoger el sucio, la sangre desoxigenada de las células para llevarla a la circulación del cuerpo. ¿Entendieron? Entonces, ¿cuántos vasos tenemos en el cuerpo humano? Arterias, venas y capilares. ¿Cuáles son las más pequeñas de las arterias? Las arteriolas. ¿Cuáles son las más pequeñas de las vénulas? Vénulas. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el vaso más pequeño del cuerpo humano? Capilar. ¿Dudas? Esto es un corte histológico, así sí podemos ver los capilares. Esto sería una vena, en este caso vénula porque es microscópico, arteria, en este caso arteriola porque es microscópico. Fíjense la diferencia entre una arteria, esto es el músculo, ¿ok? Esto sigue siendo la adventicia por fuera, la túnica media por dentro y la íntima hacia el lumen, ¿ok? Fíjense cuán diferente es una arteria de una vena. No hay una capa muscular tan desarrollada como en las venas.
Y esto que está aquí, esto sería tejido, ¿ok? No llega a ser célula porque las células son todavía más pequeñas. Esto que está aquí es un eritrocito, ¿ok? Y aquí tiene que pasar por estas redes que están entre el tejido, que estos sí serían los capilares. A ese nivel microscópico están los capilares. ¿Entienden eso? Para que la sangre llegue de una arteria a la célula, tiene que atravesar las capas de la arteria en un proceso que se llama diapédesis, con D, diapédesis. Es el proceso por el cual las células pasan a través de las paredes del vaso arterial, en este caso, para llegar al tejido. Llegan a los capilares y nutren cada célula. ¿Entendieron hasta ahora? Bien. Hay otra cosa que no se les puede olvidar y lo van a leer muchísimo en los libros de anatomía. Por ejemplo, la arteria facial con sus venas satélites. Cuando digan satélites, no se me imaginen que son dos cablecitos pegados. Las arterias generalmente son las que van por dentro y las venas satélites, fíjense que son como una especie de red que recorre junto con la arteria el camino vascular. Cuando lean en el libro venas satélites, piensen en esto. ¿Entendieron? Ok. ¿Alguna duda hasta ahora? Hemos visto corazón, hemos visto vasos sanguíneos en general. ¿Alguna duda de eso? Hasta ahí es sencillo de entender. Lo que les voy a explicar ahorita es algo difícil de entender, pero no necesito tanto caliente. Entonces, atención aquí. Esto lo hice con inteligencia artificial, con Bing, se lo recomiendo. Escribí, quiero un cuerpo humano con tuberías en lugar de vasos sanguíneos, me pareció bien. Vamos a estudiar las tuberías. Ustedes saben que cuando se construye una casa, ¿ok? Está la tubería madre, que es la que lleva toda el agua blanca, el agua dulce, el agua con la que ustedes se bañan al cuerpo, y está la cloaca. La principal es la que recoge todo. En el cuerpo humano también tenemos una tubería madre, que es la aorta, y una cloaca principal, que es el sistema de las venas cavas. Grandes vasos del corazón, ya que están claros, gracias a Dios. Arriba y abajo, del lado derecho del corazón, vamos a ver las venas cavas. Van a ser dos, una y otra inferior. ¿Cuántas venas cavas hay? Dos. Una superior y una inferior. Pero aorta hay una sola. Nace acá en algo que se llama aorta ascendente, que es muy corto, solo asciende de aquí a aquí. De allí ella describe una curva pronunciadísima, que le da el nombre de callado, ahorita vamos a hablar de eso. Y de allí baja a lo que se conoce como aorta descendente. Venas cavas dos, una superior y una inferior. Aorta una sola. Sale del corazón siendo la aorta ascendente porque va hacia arriba, describe una curva pronunciada llamada callado de la aorta y luego va hacia abajo llamándose aorta descendente. Eso es lo que sale del corazón, eso es lo que se tiene que grabar, que sale del corazón. Dime. Bueno, el primero se dice arco de la aorta. No, el arco de la aorta sí es el mismo callado de la aorta, pero Rugier no describe la aorta ascendente, sino que de una vez dice que nace del callado o el arco de la aorta, ¿ok? Con fines didácticos y prácticos es mejor entender que sale aorta descendente, gira en el callado o arco aórtico y luego baja a la aorta descendente, que igual Rugier no menciona arco descendente, sino que menciona de una vez la abdominal, ¿ok? Mira con eso. ¿Alguna duda con estos vasos? Son los grandes vasos que salen y llegan del corazón. Las venas, ¿ok? Como son las que recogen la sangre sucia de todo el cuerpo, ellas llegan al corazón. En cambio, las arterias, que son las que distribuyen la sangre limpia, ellas salen del corazón. Por eso es que al momento van a ver que al estudiar venas, yo tengo que nombrar desde dónde viene hasta el corazón, y al estudiar arterias tengo que explicarles desde el corazón hacia el cuerpo humano. ¿Entendieron eso? Sí. Ajá. La porción descendente de la aorta va hacia miembros inferiores. Miembros inferiores, abdomen y todo lo que está desde el corazón hacia abajo. Y la ascendente desde el corazón hacia arriba. Igual la vena cava. La superior del corazón hacia arriba. La inferior del corazón hacia abajo. Es muy fácil de entender a dónde va. Bien. ¿Alguien aquí es católico practicante? ¿Quién? Ajá, mi amor, ¿qué significa callado? Para. El bastón de Jesús. Ok, callado
con Y, no con doble L, era el callado, el bastón con el que se apoyaba, o se apoyan las personas. Así le decían en Jerusalén, callado. Y por eso que se llama callado de la aorta, porque si se ve, el bastón tiene la misma forma del callado de la aorta. Actualmente se le llama arco aórtico. Yo lo sigo llamando, y los cardiólogos del mundo lo siguen llamando callado de la aorta. Porque si le dicen arco aórtico no va a estar mal, pero lo van a ver raro. No puedo modificarlo a ustedes como lo nombran en anatomía de cabeza y cuello, pero no se puede discutir con un cardiólogo en anatomía del corazón porque están escritos. Listo, Raúl. Entonces, ¿entienden por qué se llama callado de la aorta? Sí. Ok. En la vida real es así, no es tan perfectamente una forma de callado. En la vida imaginaria es así, en la vida imaginaria es así. Aquí es donde está lo difícil de entender, más no de estudiar porque son pocas cosas. Aorta ascendente, callado de la aorta, aorta descendente. Ahorita se van a concentrar en el callado de la aorta. ¿Ok? En el cuerpo humano hay varias ocasiones donde el lado izquierdo difiere del derecho. Esto es una excepción. ¿Ok? Del lado derecho del callado de la aorta nace un tronco que se llama tronco arterial brachiocefálico. Braquio de brazo, ¿ok? Porque hay una arteria que se llama arteria braquial. Cefálico, porque hay otra arteria en el brazo que se llama cefálica. Cuando ustedes toman la presión arterial, cuando ustedes van a tomar vías, las venas que ustedes tocan son las cefálicas y las basílicas. En fin, un tronco que nace del callado de la aorta se llama tronco arterial brachiocefálico. Eso es del lado derecho. Pero del lado izquierdo no existe tronco arterial brachiocefálico. No existe. Pregunta de verdadero y falso. Existe un tronco arterial del lado izquierdo que se llame brachiocefálico, me tiene que decir no. O hay dos troncos arteriales brachiocefálicos, no. Solo hay uno y está del lado derecho. ¿Entendieron eso hasta aquí? Del arco de la aorta, solamente del lado derecho nace el tronco arterial brachiocefálico. ¿Ok? A partir del tronco arterial brachiocefálico, del lado derecho, nace la arteria carótida común y la arteria subclavia. La subclavia va al miembro superior, en este caso del lado derecho, y la carótida común es la que va hacia arriba. ¿Ok? ¿Entendieron esto hasta aquí? Eso es del lado derecho. Del lado izquierdo, como no hay tronco arterial brachiocefálico, nace directamente del callado de la aorta, del lado izquierdo, la carótida común, ¿ok? Y la arteria subclavia. ¿Dudas con eso? ¿Qué tienen que saber? Del lado derecho hay un tronco arterial brachiocefálico y es como una cadena. Del lado derecho del tronco arterial brachiocefálico nace la común y la subclavia. Pero del lado izquierdo, como no existe ningún tronco arterial brachiocefálico, directamente del callado de la aorta les van a hacer la común y la subclavia. No puede estar lo mismo. No. Escucha bien, no puede decir que en ambos están los mismos. A excepción del tronco arterial brachiocefálico. Del lado derecho y del lado izquierdo tenemos, sí, una común, una que va a miembro superior, una que va a miembro superior. Pero del lado izquierdo no tenemos tronco arterial. ¿Son iguales? No pueden decir que de ambos lados las arterias nacen iguales porque no nacen iguales. ¿Qué fue? Cuando hablamos sobre el callado arterial aorta descendente y ascendente, es como dividir en porciones. Una porción que va hacia abajo, la descendente, una porción que asciende que es súper corta. La ascendente, mira, solo llega hasta aquí. No tiene ninguna utilidad clínica más que para saber que por allí te va a entrar la sangre arterial del corazón al sistema aórtico. No se me confundan, aorta es una cosa y carótida es otra cosa. Que ahorita vamos a ver carótida y tienden mucho a confundirse y me dicen que la carótida nace del corazón. No, la carótida viene de la aorta. No se le olvide eso. ¿Qué pasó? ¿No me levantaron la mano? Bien. Ajá. ¿Dudas hasta acá con esto? Seguro que lo entendieron. Me lleva la de la carótida común. De los dos lados tenemos carótida común. Ah, bueno, sí, el Rubiel le dice que Tronco la de medio sería la carótida izquierda, que es la más larga, y la derecha sale del tronco brachiocefálico. Ajá, eso es lo que te dice. Ah, ok. Vuelvo a repetir.
tenemos una U gigante que se llama como callado de la aorta. Concéntrense solo en el callado de la aorta en este momento de su vida. Del lado izquierdo del callado de la aorta nace un enorme tronco arterial que se llama brachiocefálico. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Hasta ahí estamos claros. Del lado derecho del callado de la aorta, tronco arterial brachiocefálico. Del lado izquierdo no existe, no está, no se forma. No me vayan a escribir el examen, porque del lado izquierdo está el tronco arterial brachiocefálico. Del lado derecho van a nacer la común y la subclavia. Del lado izquierdo, como no hay tronco arterial brachiocefálico, la común, la carótida común, nace directo del callado de la aorta y la subclavia también nace directamente del callado de la aorta. ¿Entendieron? Sí. Seguro. Aquí hay tres. Del callado de la aorta nacen tres arterias: tronco arterial, carótida común y la subclavia. De todo el callado de la aorta nacen tres. ¿Entendieron? Tres arterias. Una de la subclavia con nosotros. Ay, Dios. Está muy atrasada. Ajá. ¿Entendieron el callado de la aorta? Sí. ¿Entendiste, Prince? Porque si no entienden el callado de la aorta, no van a entender lo que sigue. Callado de la aorta. Lado derecho, tronco arterial. Del lado izquierdo no existe. Del lado derecho, a partir del tronco arterial, nace la carótida común y la subclavia. Y del lado izquierdo no hay tronco arterial, tiene que nacer de algún lado y nace del callado de la aorta directamente, sin el puente. Imagínense que tengo un puente que está solamente del lado derecho, pero del lado izquierdo no está. ¿Entendieron? Sí. ¿Seguro? Ahí no. En la vida real no es tan fácil de verlo como en gráfica, ¿ok? Si estamos solo con el sistema arterial, esto sería callado de la aorta, ¿ok? Hacia acá, este tronco pequeño, donde está el puntero, sería el tronco arterial brachiocefálico, y de aquí viene la subclavia y sube la carótida común. Del lado izquierdo no hay tronco arterial. Fíjense la diferencia. Lado derecho, aquí está el tronco. Lado izquierdo no existe, sino que sube de una vez la carótida y va de una vez la subclavia. ¿Entendido? Sí. Ok. En una radiografía del tórax, el corazón sería lo blanco en términos radiográficos, radiopaco, ¿ok? Que se ve en el centro de los dos campos pulmonares. Este es un paciente que broncoaspiró una llave de implante. Y le puedo dar ahí. Ajá. No olvidamos, no. Superamos la aorta. Estamos solo con arteria. Superamos la aorta y vamos a ver la primera rama que da la aorta para nosotros, que es la carótida común. ¿Ok? Aquí viene callado de la aorta, tronco arterial brachiocefálico, carótida común. Del lado izquierdo no hay tronco arterial, sube de una vez la carótida común. La carótida común es esto que está acá a nivel cervical. Ellas van a diferir, obviamente, en su nacimiento, por eso que les explicaba. Si yo les pregunto, la carótida del lado izquierdo, ¿dónde nace? Adelante, papá. Del callado de la aorta. Pero del lado derecho, ¿de dónde nace? Tronco arterial brachiocefálico. Por eso difieren en su nacimiento. Pregunta de examen: ¿de dónde nace la arteria carótida? ¿de dónde nace la arteria carótida izquierda y derecha? Pregunta de examen, para que nunca se le olvide. En revista médica, en hospitales, para saber si alguien sabe o no sabe de angiología, cuando les preguntan, por ejemplo, carótida, tienen que responder: ¿cuál le respondo, doctor? ¿La izquierda o la derecha? Al saber eso, ya tienen que intuir que la persona que les está hablando sabe dónde está parado, porque sabe que la carótida no nace igual de la izquierda que de la derecha. ¿Entendido? Ok, a nivel de la cuarta vértebra cervical, ¿cómo se abreviaría cuarta vértebra cervical? C4. Lógico. Más o menos a 1 centímetro por arriba del cartílago tiroides. ¿Cuáles son los músculos que llegan al cartílago tiroides? Al cartílago tiroides.
tiroides vamos a encontrar el nacimiento de las carótidas. ¿Ok? Hay algo en anatomía que se llama triángulo de Farabeus. Literalmente es un triángulo, fíjense la imagen que tengo acá donde está mi puntero. Es literalmente un triángulo en el cuello donde pueden localizar la bifurcación de la carótida. Viene la carótida común, ¿ok? Bifurcación significa que se divide en dos, bi de dos. Se bifurca la carótida y da dos ramas, la carótida externa y la carótida interna, ¿ok? Aorta, carótida común, se divide, carótida externa, carótida interna. Vamos bien, ¿verdad? Este triángulo de Farabeus les permite, cuando vayan a operar cuello, encontrar la bifurcación de la carótida. Esto es pregunta de examen también. ¿Quién forma el triángulo de Farabeus y para qué se utiliza? Se utiliza para encontrar la bifurcación de la carótida. Está formado por la vena yugular interna por atrás, el tronco venoso tirolingofacial por delante y por arriba el nervio hipogloso. Pregunta de examen: ¿quién forma y para qué sirve el triángulo de Farabeus? ¿Para qué quiere encontrar la bifurcación de la carótida? Para muchísimas cosas. Ligar la carótida externa, por ejemplo, cuando vayan a quitar tumores mandíbulo maxilar. Súper importante saber encontrar dónde está la bifurcación de la mandíbula, de la carótida. Y ella se divide en dos, carótidas. Hasta aquí vamos claro, ¿verdad? En la vida real, esto es una disección de un cadáver, ¿ok? Para encontrar el primer triángulo del cuello tenemos que encontrar este músculo que es el comoideo. Detrás está el grandote, que es el externo, que le digo comoideo, ¿ok? Lo azul sería la vena yugular interna, lo blanco sería la carótida. Fíjense, si agudizan la visión, van a ver que aquí hay una rama hacia adelante que va a ser la externa y hacia atrás, ahí va a agarrar la externa. Esta es la externa y hacia atrás la externa. Aquí estaría el triángulo de Farabeus. En esa bifurcación de la carótida, ¿okay?, donde ella se divide, vamos a encontrar un punto clínico importante que se llama seno carotidio y globo carotidio. De todas maneras de información, si ella se llega a desmayar aquí y ustedes le toman la presión y ven que está por abajo y tiene taquicardia, el masaje del seno carotidio, literalmente masajear donde se divide la carótida, no lo hagan porque se desmayan, va a calmar la presión arterial, la va a disminuir, va a bajar la frecuencia cardíaca y puede caer el paciente en síncope. Solo se puede practicar si tienen monitorizado al paciente o conocen la clínica de una hipo o hipertensión. Han escuchado obviamente, quizás en películas, que pueden desmayar a un sujeto solo golpeándolo en el cuello. El sitio que hay que golpear es el seno carotidio, más o menos debajo de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula específicamente. A él no se masajea porque se desmaya. A ese nivel encontramos el seno y el globo. Eso, el primero es el baroreceptor, baro de presión, y el segundo es el longiquinio receptor. El baro, que sería el seno, sería lo verde, y el quinio sería lo amarillito, que son muchos nervios que están allí. Ellos la función fisiológica que cumplen es detectar la elevación o descenso de la presión arterial para controlar la respiración y para controlar la presión arterial. Eso está en la bifurcación de la carótida. ¿Ok? Ajá. A partir de la bifurcación de la carótida, les decía que se van a formar dos grandes arterias, la carótida interna y la carótida externa. La interna va a ir por atrás, ¿ok? Y se va a introducir al cráneo por un agujero que está, ¿cómo voy a decirlo?, en base del cráneo, que se llama agujero carótido, o agujero carotidio, conducto carotidio, cinco carotidio. ¿Eso está en qué hueso? ¿El qué? Temporal. Dios santo. La carótida interna de la bifurcación asciende para llegar al cráneo, al hueso temporal, para introducirse en el cráneo por el agujero que lleva el mismo nombre. Es imposible que se confundan. ¿Cómo se llama el agujero por donde entra la carótida al cráneo? Agujero carotidio. ¿A dónde llega? Al conducto carotidio. ¿En qué hueso? Temporal. Ok.
que irriga, irrigar es la palabra que se le debe dar a la acción que realiza el vaso sanguíneo arterial. Irrigar significa eso, nutrir. Que irriga la carótida interna todo lo que es la cavidad endocranial. Por eso van a ver que en la clase que viene yo les voy a dar todas las ramitas de la externa. Porque en la interna, a menos que abandonen odontología y hagan neurocirugía, ustedes no la deberían tocar, a menos que sacando una muela lleguen a base de cráneo. Puede pasar. Carótida interna, desde la bifurcación al cráneo. ¿Por dónde? Por el agujero carotídeo. Es sencillísimo, ¿ok? ¿Dónde nace la carótida interna? En la bifurcación de la carótida. ¿Más o menos a qué nivel? De C4. Bien. La carótida externa nace de igual forma de la bifurcación de la carótida, pero esta no va directo al cráneo, sino que va a irrigar, como pueden ver en la imagen, toda la cara. Por eso es que sí debemos conocerla. Por eso es que nos tenemos que tatuar todas las ramas de la carótida externa, que son unas cuantas. Tenemos que aprenderla. A partir de la bifurcación de la carótida común nace la externa, que va a irrigar toda la cara. Yo les puedo preguntar, ¿quién es la arteria responsable de irrigar el cráneo? Le tendrían que responder la carótida Interna. el cráneo. Interna. El mismo nombre se lo dice, interno, va por dentro, dentro del cráneo, carótida interna. Pero si yo les pregunto quién le irriga la cara, me tienen que decir la externa, externa porque está por fuera. Es sencillo de entender hasta ahora, ¿sí? ¿Seguro? Sí. Ok. Ajá. Dios mío. El sistema de las venas cava. Van a ver a muchas personas que les van a decir, yo solo les voy a dar arterias. Y lo también en odontología, pasa mucho en medicina, y en posgrado, y en pregrado, y en todos lados. Donde les van a decir, yo solo les voy a dar las arterias, porque las venas se parecen mucho a las arterias. Al conocer las arterias, conocemos las venas. Mentira. No es ni cerca la realidad. Es un 10% verdadero. El resto es falso. El sistema cava es totalmente distinto al sistema de la aorta. Totalmente distinto. ¿Ok? Entonces, ajá. Las venas cavas, ¿ok?, son totalmente distintas a las arterias. Entonces, sáquense el chip de la aorta, métanse el chip de las cavas. ¿Ok? Ya sabemos que son dos. La vena cava y la vena cava. A menos que como odontólogos lo pueden hacer si hacen cirugía, que saquen injerto de cresta ilíaca en miembro superior, ustedes no deberían en la vida tocar la vena cava inferior. No deberían. Pero bueno. Pero la vena cava superior sí, y se la tienen que saber, se la tienen que tatuar. La vena cava superior, ¿ok? Aquí se parece un poquito a la aorta. Va a dar en principio dos ramas, pero venas, ¿ok?, que se llaman igual, brachiocefálicos. Aquí es más fácil de entender porque del lado izquierdo y del lado derecho son exactamente iguales. Solo difieren un poquito en longitud del lado izquierdo, pero eso no me interesa que lo sepan. Me interesa que sepan que del lado izquierdo y del lado derecho, a partir de la vena cava superior, nace la vena brachiocefálica, izquierda y derecha. Aquí sí tenemos las dos exactamente iguales. Y de los troncos brachiocefálicos se desprende la vena yugular externa y la vena yugular interna. Aquí no hay común. No existe la vena yugular común. No existe. No la inventen, no la escriban en el examen. Directamente del tronco arterial brachiocefálico, fíjense que están separadísimas. No hay ningún tronco común. Llega la yugular interna y la yugular externa. No se llama vena. No escriban vena carótida. No existe. Se llama vena yugular. Que sería su homólogo en caso de la carótida. ¿Ok? Vida real, esto sería la vena cava superior, solo son dos. Y si estoy arriba, tiene que llamarse superior, obligado. Vena cava superior. Vena cava superior. De ambos lados les van a hacer, ¿ok?, el tronco venoso brachiocefálico.
Tienen que diferenciarlo, obligado, porque tenemos arteriales que se llaman exactamente iguales, pero del lado izquierdo, del lado derecho no existe en las arterias, en las venas sí existen, izquierdo y derecho, ¿ok? Yo les puedo preguntar, ¿cuántos troncos llamados brachiocefálicos tenemos? Me tienen que responder 3, uno arterial y 2 venosos. Bueno, creo que van claros. Del tronco arterial, brachiocefálico, venoso, izquierdo y derecho, les van a hacer yugular interno y yugular externo. Hasta aquí vamos bien. La interna, ¿ok? De igual forma va a recorrer el cráneo. Pero aquí, ojo, y aquí es donde les tengo que decir que no se parece en nada la interna a la externa con su carótida, o de la arteria. Porque de la interna vienen ramas que a ustedes les interesan, que van a la lengua, que vienen de la lengua. La arteria carótida interna no toca la lengua, pero la vena yugular interna sí. Por eso es que tenemos que conocer la yugular interna y la yugular externa. No me pueden decir en el examen que las venas del cerebro solamente la interna recorre el encéfalo, porque la interna no solo recorre el encéfalo, sino que también da ramas hacia la cara. No existe tronco común, no me pueden decir vena yugular común, no existe. Hay una interna y una externa. Carótida sí tiene común, yugular no tiene común. Recibe la interna, cráneo, órbita, cara y cuello. Y va a salir, a nacer, a originarse en el agujero yugular. ¿Recuerdan dónde está eso? En el temporal. Con otro hueso. El yugular está formado por 2 huesos, no es el temporal. ¿Y el otro? ¿Cuál es María? No, no es el temporal. El occipital. Aquí ella sale del cráneo. Recuerden que no podemos decir que la vena sale del corazón porque el corazón llega, ¿ok? Sale del cráneo por el agujero yugular. Demasiado fácil recordar cómo se llama el agujero por donde sale la vena yugular interna. Yugular. Está formado por la unión de los huesos occipital y temporal. Se continúa en algo que se llama vaina carotida, como un túnel, ¿ok? Por donde va el paquete vasculo-nervioso del cuello, formado por el nervio vago, la vena yugular interna y la carótida común. Pregunta de examen: ¿quién forma el paquete vasculo-nervioso del cuello? ¿Qué responden esas 3 cositas? Vago, yugular interna y carótida común. Dios mío. Mira, te estáis durmiendo y raspaste, no te durmas, abrir la mente. Recorrido desde el agujero yugular al corazón, de la vena yugular interna, agujero yugular, vena yugular interna, llega, no hay vena yugular común, vena yugular interna, vena brachiocefálica, vena cava superior, corazón. ¿Entendido? Sí. Recorrido de la vena yugular interna hasta el corazón, sale del agujero yugular, baja con el nombre de vena yugular interna, llega a la vena brachiocefálica, llega a la vena cava superior y de allí al corazón. ¿Copiado? Sí. Esta es otra disección cervical, ¿ok? Esto que estamos manipulando acá es la vena yugular interna, ¿ok? Este es el paquete vasculo-nervioso del cuello. Este vaso gigante es la vena yugular interna. Por atrás encontraríamos la arteria carótida común. Pero este paciente está vivo, no lo podemos exponer. Y por delante es lo que es el vago, paquete vasculo nervioso del cuello. La yugular externa, por otro lado, ella no llega al encéfalo, sino que va a nacer, ¿ok?, de la unión de las venas temporal superficial y maxilar, más o menos a este nivel, a nivel parotidio, glándula parótida. Al unirse la temporal superficial y la maxilar, nace la yugular externa. Pregunta de examen: ¿dónde nace la vena yugular externa? Van a tener que responder: en el espesor de la parótida, por la unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar. Recuerden que estas son tuberías de desecho. Entonces, al unirse estas 2 tuberías pequeñas, forman una tubería más grande que se llama yugular externa. Y de allí
va a descender, al igual que la interna, hacia la brachiocefálica, vena cava superior y corazón. ¿Entendido? En conclusión, angiología, el estudio de las arterias, venas y vasos linfáticos. Arterias que llevan sangre, las venas que llevan sangre, linfáticos para la próxima clase. Las arterias llevan sangre a alta presión, mientras que las venas llevan sangre a baja presión. ¿Quién tiene válvulas? ¿Las arterias o las venas? Las venas. Las arterias son más profundas que las venas. Las dos están formadas por 3 capas. Capas de los vasos sanguíneos. Bien. Corazón. Una estructura externa formada de igual forma por 3 capas. Capas del corazón. Está irrigado por las arterias y está inervado por el plexo cardíaco. La estructura interna del corazón, que también se la tengo que preguntar obligado en el examen, va a ser por 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Las aurículas están arriba o abajo? Los ventrículos abajo, separados por válvulas y tabiques. Del lado derecho tenemos la válvula y del lado izquierdo los tabiques llevan el nombre de la gente que separa. Si están separando la aurícula se llaman tabique interauricular. Y si están separando los tabiques se llaman tabique interauricular. ¿Dónde está el corazón? Entre los dos pulmones a nivel de T6 y T9. T significa sistema del corazón. Al corazón llegan 2 grandes venas, se llaman venas cavas, superior e inferior. De la vena cava superior a ambos lados nace un tronco venoso, se llama tronco venoso. Del tronco venoso brachiocefálico a ambos lados nacen 2 venas, las venas. Bien. En cambio, las arterias del lado derecho van a ser un tronco que se llama. Del lado izquierdo, ¿hay un tronco? No. Del lado derecho del tronco nace ¿quién? Y subclavio. Y del lado izquierdo, como no hay tronco, directamente del tallado de la aorta le van a hacer la carótida común y la espina. Tarea. La tarea fue lo que salvó a mucha gente en la así que síganse. Ajá. Silencio. Tomen el poquito y yo les explico. A mano, individual, para el trabajo de artrología me entregaron muchísimos dibujos impresos, por favor. No, a mano. Van a ser 7 hojas que me tienen que entregar. Una hoja con un mapa conceptual del corazón tal cual como se lo voy haciendo yo. Otra hoja con un mapa conceptual de la aorta, es decir, dónde nace, de dónde viene, a dónde va y qué ramas tiene. Igual con el sistema de las venas cavas, en este caso solo la superior. ¿Por qué no les mando la inferior? Porque no la deberían tocar. Mapa conceptual de la carótida externa e interna, origen, ramas. E igualmente la yugular interna y externa, origen y ramas. Dibujo, solamente me van a dibujar las ramas de la externa y las ramas de la yugular interna y externa. ¿Por qué no les mando a dibujar la interna? Porque no la deberían tocar a menos que abandonen la odontología. Porque si les mando a dibujar interna y externa en la yugular, porque las dos les dan drenaje a la cara. ¿Entendido? Sí. ¿Qué pasó? ¿En ella también nace el tronco o es muy importante? De abajo, vena cava inferior, solo nacen las venas que van al abdomen y al miembro inferior. Brachiocefálico, oculario, solo un miembro superior. 4 aquí. Esto sí es muy bien. Todo esto es muy bien. Muy bien. Ajá, ya van, calma. En medicina, falta la práctica para consolidar ello. En medicina hay algo que se llama primnonoceres, significa
dictado por Hipócrates. Ya pueden dejar de grabar. El sermón de los que se copiaron no se podían salvar. A veces, aunque ustedes no crean, las personas que tienen al lado, en estos momentos, sentados a su lado, les cuesta sacar los 10 bolívares para pagar las hojas multigrafiadas. Y eso siempre ha existido. Pero obviamente, debido a ustedes, no puedo volverles a hacer exámenes en hojas de examen. Todos van a ser multigrafiados. Entonces,